entre 1835 y 1861 reflejan los cambios políticos y sociales que atravesó el país en sus primeros años de existencia como república independiente. Durante este periodo, Ecuador experimentó importantes transformaciones en su estructura de gobierno, marcando por conflictos internos, luchas entre facciones políticas y la búsqueda de un modelo de organización estatal más adecuado a sus realidades. Desde la Constitución de 1835, que consolidó el sistema centralista en un contexto de inestabilidad política, hasta la Constitución de 1861, que intentó un equilibrio entre el centralismo y el federalismo. Las cartas magnas de este periodo pasaron por varios intentos de redefinir el poder y la estructura del Estado. Los cambios fueron influenciados por las luchas entre liberales y conservadores, quienes tenían visiones distintas sobre el papel del gobierno, la iglesia y la organización territorial del país. Las constituciones de este periodo reflejan el intento de establecer un equilibrio entre el poder central y las demandas regionales, además de definir los derechos ciudadanos en el sistema electoral y las relaciones entre el Estado y la iglesia. Estas transformaciones fueron claves para el desarrollo político del Ecuador, pero también fueron fuentes de conflictos y de inestabilidad que marcaron la historia política del país durante el siglo XIX. La Constitución del año 1830. La Constitución de Riobamba de 1830 dio origen al nacimiento de la República del Ecuador, en un contexto político donde existían disputas por obtener autonomía y ganar territorio por parte de los criollos. En 1830, la sociedad de Ecuador mostraba una estructura altamente jerárquica y desequilibrada, resultado de la era colonial. Este sistema de estratificación sostenía a las élites criollas herederos de europeos originarios de América en la cima del poder político y económico. Por otro lado, la mayor parte de los habitantes, que incluía indígenas, afrodescendientes y mestizos, se encontraba en situaciones de pobreza y marginación social. La promulgación de esta Constitución se realizaría el 11 de septiembre de 1830 en Riobamba, con una estructura no muy compleja, integrada por 9 títulos, cada uno de los títulos integrado con un subtítulo denominado secciones. La condición de ciudadano del Ecuador se adquiría por nacimiento en la nación por descendientes de ecuatorianos, algunos militares extranjeros que cumplieran ciertos requisitos como ser mayor de 22 años, poseer bienes u ocupaciones de valor. Los habitantes poseían derechos tales como la igualdad jurídica y el derecho a desempeñar puestos públicos. Pero en sí la Constitución de 1830 estaba integrada, además del primer título mencionado, contenía el título segundo, en el que se refería a la forma y requisitos de las elecciones de las personas que se encargaban de gobernar tanto como distritalmente como parroquial y todos sus derivados. La Constitución de 1830 instauró un gobierno central en Ecuador. El modelo de gobierno también mostraba un marcado autoritarismo. La autoridad del presidente era significativa y no había mecanismos bien establecidos. Constitución de 1835. Bajo la presidencia de Vicente Rocafuerte se convocó una asamblea constituyente en Ambato que redactó y aprobó la segunda Constitución del Ecuador. Esta estableció el país como un Estado unitario, independiente y soberano, con un Congreso bicameral y una Corte Suprema de Justicia. Reorganizó el territorio en 8 provincias, distinguió entre ecuatorianos por nacimiento y naturalización y mantuvo privilegios económicos para ciertos sectores. Fue un periodo de inestabilidad política con conflictos entre centralistas, federalistas, liberales y conservadores. La Constitución otorgó honores especiales al general Juan José Flores, reconociendo como el primer ciudadano del Ecuador. Esa Constitución constaba de 102 artículos y dividido en 12 títulos. La Constitución de 1835 en Ecuador estableció la relación entre poderes, destacando el control del legislativo sobre el ejecutivo, destitución presidencial y el judicial, designación de magistrados. También otorgó derechos sociales y económicos como propiedad, trabajo, educación y justicia gratuita, pero su aplicación fue limitada por las condiciones de la época. Incluyó mecanismos de reforma para adaptarse a cambios sociales y políticos. En general, impactó la organización política y garantizó derechos claves
aunque su implementación enfrentó retos significativos. La Constitución de 1843, también conocida como la Carta de la Esclavitud, se redactó en un periodo de inestabilidad política y social en el Ecuador, bajo el mandato de Juan José Flores. A pesar de la independencia lograda 2 décadas antes, el país seguía influenciado por estructuras coloniales con fuertes desigualdades sociales que marginaban a indígenas, negros y mestizos. El texto estaba compuesto por 18 títulos, organizando los poderes del Estado en un enfoque autoritario, consolidar un sistema presidencialista con amplias facultades para el Ejecutivo, establecer una democracia limitada, restringida a las élites, fortalecer el control del poder militar y judicial bajo la figura del presidente, reconocer a la religión católica como la única oficial, excluyendo otras creencias. La Constitución concretó el poder en el Ejecutivo, reduciendo la autonomía del Legislativo y Judicial. Las cámaras podrían ser elegidas indefinidamente, favoreciendo a las élites en el poder. Esto generó descontento en sectores populares y militares que culminaron en la Revolución de 1845. Aunque garantizaba derechos como a la propiedad y a la educación, estos se limitaban a las clases altas. Las restricciones económicas y sociales perpetuaron un sistema clasista. La Revolución de 1845 introdujo la modificación de la descentralización parcial y la extensión a la reelección presidencial. Esta constitución se recuerda como la Carta de la Esclavitud, no por la práctica explícita de la esclavitud, sino por la exclusión política y social que institucionalizó en favor del presidente Flores. La Constitución de 1843 fue un reflejo del poder centralizado y desigualdad social de la época. A pesar de su corta vigencia, marcó un punto de inflexión en la lucha por un Ecuador más inclusivo. La Constitución de 1845 marcó un punto de inflexión en la historia del Ecuador. Nació tras la Revolución Marxista, un movimiento que enfrentó la desigualdad social, la crisis económica y la autoridad del presidente Juan José Flores. En el Ecuador, a mediados del siglo XIX, la concentración del poder en el Ejecutivo y la exclusión de las clases bajas generaron un descontento generalizado. La revolución marxista, liderada por figuras como Vicente Roca, Diego Noboa y José Urbina, derrocarían a Flores. La Constitución, promulgada el 8 de diciembre de 1845, constaba de 14 títulos. Definía el territorio ecuatoriano, estableciendo las provincias como Pichincha, Guayaquil, Chimborazo, Azuay y Galápagos, parte del territorio ecuatoriano. De igual manera, promulgó derechos a los ciudadanos, como derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad personal, a la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la ciudadanía seguía limitada a hombres con propiedades y educación, excluyendo a la mayoría de la población. Definía la religión apostólica románica como religión oficial del Estado. Definía una división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, limitando la presidencia a 4 años sin reelección inmediata. Las Fuerzas Armadas se reorganizaron para garantizar la seguridad interna y proteger la independencia nacional. La Constitución de 1845 representó un avance hacia la modernización del Estado, pero también perpetuó las desigualdades. A pesar de sus limitaciones, esta Constitución sentó las bases para una mayor discusión sobre la democracia, derechos ciudadanos y el equilibrio del poder. La Constitución de 1845 simboliza una lucha entre las demandas de modernización y las desigualdades estructurales de la época. Constitución de 1851. Esta constitución fue un reflejo de su tiempo, marcada por la lucha por el poder, la influencia religiosa y las desigualdades sociales, y de este modo el catolicismo fue la religión oficial en el país. Si bien estableció algunas bases importantes para la organización del Estado ecuatoriano, también consolidó un sistema político que favorecía a las élites y limitaba la participación ciudadana. Elaborada tras un golpe de Estado, aquí se refleja la lucha por el poder y la inestabilidad política de la época. El poder estuvo concentrado en el gobierno central, limitando la autonomía local.
Hubo también un sufragio restringido, ya que el derecho al voto estaba limitado a propietarios y profesionales, excluyendo a la mayoría de la población, impidiendo a la ciudadanía ejercer libremente la democracia. Se instituyó por primera vez la inmunidad parlamentaria. Y un dato muy importante de esta Constitución fue la abolición de la pena de muerte para delitos políticos. En la relación entre poderes podemos decir que hubo una relación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo, al definir un periodo de 4 años para ejercer el mandato, en el poder legislativo tenían establecido un poder unicameral y estaba conformado por 92 diputados, los cuales tenían la potestad de elegir a sus nuevos representantes. En el poder judicial no hubo independencia judicial, ya que ese poder estaba controlado por el poder ejecutivo y el legislativo. La Constitución estaba conformada por 20 capítulos y 139 artículos. La Constitución de 1852 del Ecuador fue un hito importante en la consolidación del Estado republicano, estableciendo un sistema de gobierno presidencialista y una clara división de poderes. En ella se reafirmaron los principios de soberanía popular y la representación política, y se definieron los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. Esta Constitución consagró los principios de igualdad ante la ley y estableció la libertad de expresión, aunque mantuvo ciertas restricciones relacionadas a la religión y el orden público. El presidente de la República tenía amplios poderes, incluyendo la facultad de disolver el Congreso en determinadas circunstancias. Además, la Constitución de 1852 marcó un importante avance en permitir la organización de los municipios y la creación de un sistema de justicia independiente. A pesar de estos avances, el país siguió siendo altamente centralizado y la Constitución reflejaba un contexto de tensiones políticas internas donde predominaban las fracciones liberales y los conservadores. La Constitución de 1861 se creó en un contexto de inestabilidad política tras la Guerra Civil de 1859-1860, consolidando un modelo centralista, un poder ejecutivo fuerte y una estrecha relación con la Iglesia. Socialmente la sociedad era desigual, con una élite terrateniente dominante y la mayoría indígena y mestiza excluida. Económicamente, Ecuador dependía de la agricultura y minería, sin cambios significativos para las clases bajas. La Constitución estableció derechos fundamentales como propiedad, trabajo, educación y salud, aunque su impacto fue limitado. Organizó al Estado bajo un modelo unitario y presidencialista, con un ejecutivo poderoso, un legislativo de control limitado y un judicial independiente. Las reformas eran posibles bajo procedimientos específicos, pero no alteraron las desigualdades estructurales. Su principal impacto fue centralizar el poder. El análisis de las constituciones de 1830 a 1861 muestra cómo Ecuador fue organizando su Estado. La de 1830 creó los 3 poderes con sufragio restringido a las élites. En 1835 se mantuvo el centralismo y la influencia católica. En 1845 se amplió la participación política, aunque con límites. En 1852 se abolió la esclavitud. En 1861 se amplió el sufragio, consolidando un modelo centralista y presidencialista, pero manteniendo exclusiones sociales y desigualdades.